cómo se llamaba el primer tema de la charla de espiritualidad emocionalmente sana? ¿Recuerdan cómo era el primer título? Espiritualidad emocionalmente enferma. Síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y el protagonista de la prédica o de la novela, por decirlo así, era el rey Saúl, un hombre que tenía una relación con Dios muy distante. A lo lejos solamente tenía relación con Dios, pero nada de intimidad con Dios muy cerca. Y era un hombre que se basaba en la envidia, tenía demasiada envidia, tenía demasiados celos, quería agradarle a todo el mundo, y eso era un problema que tenía Saúl. Si usted es una de las personas que todo el tiempo está pensando en cómo agradarle a otro, tiene algo de Saúl en usted y hay que tener cuidado. La segunda prédica que se dio acá se llamaba Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál era el protagonista de esa prédica? ¿Quién era? A ver si ustedes estuvieron atentos. David, el rey David. David fue un hombre que se conocía tanto a sí mismo, sabía lo que podía hacer, porque venían, cuando él cuidaba las ovejas, venían leones, osos, fieras a atacar sus ovejas, y él tenía la habilidad, también la fuerza, para poder detener ese ataque y tomar a la fiera y despedazarla. Por eso cuando vio al gigante Goliat, él dijo: yo puedo con este animal también. Pero Saúl le dijo: póngase mi armadura. Entonces él intentó caminar con la armadura de Saúl y no pudo, porque literalmente lo que decía Alex ese día es que no podemos tomar lo que otros tienen. No puedo meterme en la característica de otra persona. Yo tengo que aprender a ser auténtico. Diga conmigo: debo ser auténtico. Dígale que está a su lado: debes ser auténtico. No tienes que imitar todo el tiempo a otros, porque en la imitación es donde está el problema. Cuando usted trata de imitar a otros, ahí es donde usted empieza a tener un falso yo. El tercer mensaje, que fue el de hace 8 días, era retroceder para poder avanzar. ¿Sí lo recuerdan? Y el personaje de la historia se llamaba José. La historia tenía que ver con que tenía que conocer su pasado, el pasado de sus abuelos, de sus padres, abuelos y bisabuelos, y que en todos ellos había una serie de comportamientos de mentira, de engaño, de asesinatos, de violaciones, pero él tuvo la capacidad de quitarse la capa y decir: yo no voy a tomar esta historia, sino que voy a cambiar la historia y voy a ser diferente. Eso es retroceder para poder avanzar. De vez en cuando usted tiene que ir hacia su pasado y decir: ¿qué realmente es lo que estoy cargando de mi casa, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos? ¿Qué estoy haciendo repetidamente que definitivamente me están haciendo tener malos resultados? Ahora, yo quiero decirle que el día de hoy vamos a hablar de el viaje a través del muro. Diga conmigo: el viaje a través del muro. Y la palabra clave aquí es viaje. Cuando hablamos de viaje, nosotros podemos pensar en la vida cristiana. Hay muchos conceptos acerca de la vida cristiana, pero si usted lee muy bien la Biblia, lo que trata la Biblia del cristianismo tiene que ver con un viaje, o con una jornada, o con un camino. Si usted tiene en cuenta la historia del pueblo de Israel, todo el tiempo hubo viajes. Entonces estuvo el viaje de Israel hacia Egipto, y después desde Egipto hacia la tierra prometida. No sé si están conmigo hasta el momento. La Biblia habla o nos puede transmitir una característica del cristianismo como un viaje que usted ha iniciado. Hay alguien que puede describir la palabra viaje con unas características muy buenas, que yo las tomé acá, y dice que viaje tiene o se caracteriza por tener movimiento, desvíos y paradas. ¿Cómo es? Movimiento, desvíos y paradas. ¿O usted se ha subido a algún carro o alguna moto o algún avión donde no tenga movimientos, o donde no tenga desvíos, o donde no tenga paradas? Porque si no, usted se ha subido a algún lugar, ¿alguna vez usted se ha subido a un avión de exhibición donde está totalmente quieto y usted sube? Eso no es un viaje, simplemente es un simulacro de viaje, pero no es un viaje real. El viaje real se caracteriza por tener movimientos, desvíos y paradas. Y usted
creo que debe entender que ha iniciado su vida y que ha iniciado un viaje en su vida. Así que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que el cristianismo es un viaje. La primera etapa del cristianismo tiene que ver cuando usted recibe a Cristo en el corazón. ¿Hay alguien que recibió a Cristo en el corazón acá? Levanta su mano. Cuando usted recibe a Cristo en el corazón, ¿qué ocurre? Su vida tiene que cambiar. Hay algo en su vida que ya no es igual. Empieza a cambiar porque usted entiende que hay un Dios vivo y que usted tiene un Salvador. Es ahí la primera etapa del cristianismo. Ya empezó su viaje. Luego, la segunda etapa es cuando usted recibe algún discipulado o alguna escuela donde usted empieza a crecer y empieza a aprender las cosas de la Biblia, empieza a leer la Biblia, empieza a tener un devocional con el Señor, empieza a descubrir otras cosas en el Señor que antes no lo sabía. Ahí empieza la segunda etapa del cristianismo o el segundo paso de este viaje. Y luego llega a la tercera etapa, donde ahora usted ya es bautizado y luego quiere empezar a servir al Señor, empezar a ejercer un ministerio, empezar a predicar tal vez a otros, empezar a tener un grupo de vida y así sucesivamente. Y sin embargo, hay gente que solamente quedó en la primera etapa, solamente de recibir a Cristo en el corazón, y ahí quedó. O tal vez avanzó de la primera etapa a la segunda etapa y solamente entonces decidió aprender un poco de la Biblia, pero hasta ahí quedó. Pero hay gente que pudo llegar hasta el tercer nivel y empezar a servir a Cristo y de empezar a utilizar los dones que el Señor le ha dado para que pueda ministrar también a otros. ¿Ustedes han recibido dones del Espíritu Santo? Si usted no los ha recibido, es necesario que ore y le diga: Señor, yo quiero recibir los dones del Espíritu Santo. Algunos no saben ni siquiera que tienen los dones porque no los han puesto al servicio del Señor. Entonces, como no los utilizan, sencillamente usted no se da cuenta que existen. Pero usted tiene unos dones cuando usted tiene el llamado. Y el llamado y los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que no tiene reversa, que nadie se los va a quitar. Es un regalo de Dios para su vida. Por tal razón, usted tal vez en algún momento, si decidió alguna vez volverse atrás, los dones siguen intactos en su vida. Así que es necesario entender que usted puede empezar a servir al Señor con lo que Él le ha dado. Amén. Sin embargo, aun cuando estamos sirviendo al Señor, de vez en cuando nos encontramos con una calle cerrada. ¿Alguna vez usted ha ido en una moto o en un vehículo y quiere hacer un desvío para alguna parte y encuentra una calle cerrada? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Qué tiene que hacer usted cuando encuentra una calle cerrada? Devolverse. Sin embargo, en la vida cristiana nos van a aparecer de vez en cuando ciertos muros, pero en este caso no podemos devolvernos. Tenemos que atravesar el muro. Esa es la historia de hoy. Atravesar esos muros que se nos enfrentan en la vida y que literalmente nos estancan. Diga conmigo, estancan. Si usted se ha sentido alguna vez estancado, que no ve que puede avanzar, que siente que hay una pared acá que no le deja avanzar, entonces puede ser que haya un muro que el Señor permitió que esté en su camino y que necesita que usted pueda superarlo. Algunos se acostumbraron al muro, algunos hicieron grafitis en el muro, algunos ya hicieron y pusieron cama y cuarto al lado del muro y se acostumbraron y ya no quieren avanzar más porque sencillamente hasta ahí pudieron llegar. Pero quiero decirle que ese es uno de los grandes problemas que el cristiano tiene. El estudio que estamos realizando dice que el 85% de las personas cristianas, cuando se enfrentan a un muro, no lo pueden cruzar. Es un altísimo porcentaje de personas que cuando se enfrentan a un muro, no lo pueden cruzar. ¿Y qué es un muro? Quisiera hablarle de un muro. Usted dirá, pero ¿cómo me enfrento yo a un muro? ¿Cómo sé qué es un muro? Un muro puede llegar en una forma de crisis a su vida. Cualquier clase de crisis. Puede ser una crisis en su matrimonio, tal vez un divorcio, tal vez un fracaso en algún negocio que usted emprendió, tal vez puede ser un diagnóstico que le dieron a usted de una enfermedad terminal,
Tal vez fue una desilusión en el ministerio, una desilusión en la iglesia con algún líder, con algún siervo. Puede ser algún accidente automovilístico, puede ser un sueño frustrado, puede ser una carrera que nunca empezó, pero que usted quiso llegar a ser. Yo conozco a alguien que quiso alguna vez ser médico y toda la vida soñó con ser médico y es un médico frustrado. Nunca llegó a lograr hacerlo. Acabó, nunca tampoco empezó a estudiar, pero todo su sueño siempre fue a llegar a ser médico. Algunos tal vez se pueden enfrentar a un profundo deseo de casarse y tal vez no lo han cumplido, y creo que eso también hace parte de ciertos muros que empiezan a estorbar en nuestro camino para poder avanzar. Recuerde conmigo, un muro es el que no me deja avanzar. Dígale que está a su lado, un muro es el que no te deja avanzar, porque te enfocas solamente en el muro. Estás ahí todo el tiempo trancado y no puede avanzar. Otro muro tiene que ver con la relación que usted tiene con Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo es su relación con Dios el día de hoy? ¿Usted siente que la relación es opaca? ¿Usted ha perdido la alegría? ¿Usted ha perdido el entusiasmo de orar? ¿El entusiasmo de tener un devocional con el Señor? ¿Usted ha perdido las ganas de poder servir? Gracias. No sé cómo ha estado usted ahí, pero ¿cómo está su relación con Dios? Porque lo que nos impacta hoy o lo que nos concierne hoy es el tema emocional y el tema espiritual. Si usted se ha enfrascado en una crisis en su vida, tal vez en ese momento su relación con Dios también esté estancada. Literalmente está estancada. No puedes avanzar porque no hay una buena relación con Dios, porque sencillamente usted lo que está haciendo es que empujando el muro y no sabe cómo atravesarlo. ¿Usted se siente así? Tal vez algunos de ustedes se hayan sentido así. Yo he pasado por algunos muros en mi vida y creo que tal vez vendrán otros. Ahora quiero decirles una mala noticia. La mala noticia es que no vas a atravesar un solo muro, tendrás que atravesar varios muros. No sé si usted alguna vez jugó videojuegos cuando era pequeño y entonces había que pasar diferentes mundos. Más o menos es así en la vida cristiana. Atravesar diferentes niveles, pero cada vez son un poco más difíciles. Así que algunos dirán, pero yo no he pasado por ningún muro en mi vida. Todo me ha ido muy bien. No he tenido ningún fracaso. He tenido éxito total en mi vida. Tal vez usted sea muy joven y probablemente le esté pasando eso. Pero quiero que hoy apunte, hoy lo que estamos charlando, guarde esa información detrás de su Biblia y cuando llegue el momento de enfrentar el muro, usted pueda sacarlo y tomar entonces el consejo que les estamos dando en esta mañana. La historia de hoy es acerca de Abraham. El personaje de hoy es Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 22, el versículo 1 al 5, hay una de las peores historias, por decirlo así, que tuvo que enfrentar un ser humano, y es cuando Dios le pide que entregue a su hijo, a su único hijo llamado Isaac. Pero antes de eso quiero contarles que Abraham tuvo que pasar diferentes muros. No sé si me hago entender con la palabra muro. Muro tiene que ver con cualquier clase de adversidad que se le presente a usted en su vida o cualquier crisis que usted tenga, y eso requiere una inteligencia emocional y espiritual. El apóstol Pablo hablaba de la inteligencia espiritual para poder superar este tipo de situaciones. Ahora, lo primero que pasa a Abraham es que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él tuvo que huir y dejar toda su vida, toda su tierra, toda su familia. Anoche estábamos aquí con 80 venezolanos que habían tenido que dejar toda su tierra y estar en un país extraño como extranjeros y en algunos casos siendo maltratados. Ayer en la mañana precisamente veía las noticias y aparecía un letrero que decía: en Colombia asesinan a un venezolano cada día. Eso es una
mala noticia para los venezolanos, de alguna manera. Entonces, uno de los departamentos en donde más se asesinan venezolanos es en el norte de Santander y en Antioquia. Pero creo que a Abraham le pasó algo similar a lo que le pasó a los venezolanos. Tuvo que dejar su tierra, fue un muro que tuvo que pasar. Y cuando llegó al lugar donde Dios le dijo que tenía que estar, había hambre allí donde estaba. Empezó a sufrir de hambre, así que tuvo que irse también para Egipto. Otro muro, debe emigrar a otro lugar en donde allí no hay una relación con Dios y todo es dioses paganos. En ese momento se tuvo que enfrentar a Abraham a otro muro, perdone. Luego, cuando Abraham le dice a Lot que se separen, ¿ustedes saben quién es Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Y cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, él le dijo, váyase solo. Pero él se llevó a un sobrino que tenía para no sentirse tan solo. Porque recuerde que Abraham y Sara, que tuvieron que enfrentar otro muro, era que eran estériles. Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces se llevó a un famoso sobrino para que estuvieran como en familia y tuvieron los más grandes problemas en familia. Esos negocios que se hacen entre familias, y entonces llegó un punto en que Abraham dijo, no, ya no me aguanto más, tenemos que separarnos. Y toda separación causa una crisis. Abraham tuvo que superar eso, más los años que tuvo que estar solo sin poder tener alguna clase de hijos. Ahora Dios le da una promesa y le dice, vas a tener un hijo. Tienen un hijo, se llama Isaac. Antes tuvo un hijo con Agar que se llamaba Ismael, pero el hijo de la promesa se llamaba Isaac. Isaac fue el hijo deseado de Abraham. Ahora quiero entrar en la historia que nos compete en esta mañana. Está Abraham sentado cuando Dios le dice, Abraham, lleva a tu hijo al monte Moriah y me lo entregas en holocausto, en sacrificio. Ese es mi deseo. ¿Sabe? Ahí empieza el peor muro de Abraham. Yo no sé si usted se ha imaginado esta escena, pero quiero tratar de narrarla un poco. Abraham se va con su hijo, su único hijo. Ya es un muchacho. Y se van caminando, se lleva 2 siervos, prepara un asno, echa la leña, lleva un cuchillo y lleva fuego para preparar fuego. Y la Biblia habla que duraron 3 días caminando hasta el monte donde iba a hacer el sacrificio. Creo que fueron los 3 días más largos de la historia de Abraham. Abraham empieza a caminar junto con su hijo. Yo he escuchado a mi esposa decir algunas veces cuando hemos tenido esos procesos médicos, ella dice, yo me mentalizo, son 5 minutos, tal vez para sacar una sangre o para aplicar una inyección 1 o 2 minutos. El dolor es por un momento, pero yo lo puedo superar. Y entonces empiezo a calmarme y pasan los 5 minutos. Pero cuando usted sabe que son 3 días de camino, son 3 días tortuosos en donde el problema empieza a doler mucho más de lo que usted se imagina. Es como si un jefe le dice a usted el viernes por la tarde, tengo que reunirme con usted el próximo lunes, y le aseguro que van a rodar cabezas. Usted no podría dormir ese fin de semana, estaría martirizado todo el tiempo diciendo, ¿será que me van a echar? ¿Seré yo de los que van a sacar, de los que va a perder el puesto? Entonces así pasó con Abraham. La Biblia dice que él se fue con su hijo Isaac y con 2 siervos atrás. Yo quiero imaginar un poco la escena. Y está Abraham caminando con Isaac y tal vez le dice, hijo, ¿sabes? Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ser tu papá. Quiero decirte que eres el regalo más grande que Dios me ha dado. Quiero decirte que te amo con todo el corazón. Eres el hijo que tanto soñamos, tu mamá y yo. Sabes, tu mamá no podía tener hijos. Y duramos tanto tiempo hasta que Dios nos dio la promesa. Y llegaste en el momento deseado, en el momento justo.
Ya cuando yo ya había perdido toda esperanza, llegaste. Y tal vez Isaac le dice: papá, ¿por qué me dices estas palabras? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a morir? ¿Para dónde te vas? ¿Me vas a dejar solo? No, hijo. Solamente quiero aprovechar estos 3 días a solas contigo. Quiero que estemos disfrutando de padre a hijo el tiempo que tal vez no he podido estar contigo, el tiempo que más bien me puse a pelear con Agar y con Ismael y con Sara y no me concentré en atenderte como mi hijo. Perdóname, pero yo quiero disfrutar estos últimos 3 días contigo. No le dijo los últimos 3 diciendo que iba a morir el muchacho, porque Isaac no sabía, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero en el camino iban caminando. Y lo peor de todo es que cuando Abraham voltea a mirar al cielo, el cielo está totalmente en silencio. Si usted lee la escritura muy juiciosamente, se da cuenta que después de la orden, del pedido del sacrificio, hasta el momento en que tenía que pedir el sacrificio, no hubo una sola palabra de parte de Dios. Hubo un silencio total. Si usted está siendo probado, si usted está pasando por un momento difícil y está orando a Dios y Dios pareciera que está en silencio, no le contesta, usted está lejos, siente que Dios no le habla, siente que todo no lo entiende, ¿por qué está pasando eso? Probablemente usted está pasando por uno de los muros más difíciles que tenga que atravesar. Él sencillamente está esperando que usted esté actuando de la mejor manera. Yo me imagino que estaba Dios así sentado mirando a Abraham desde su cielo, mirando cómo caminaba durante los 3 días, esperando qué es lo que va a hacer Abraham durante este tiempo. Y Abraham voltea a mirar al cielo y no ve nada. Sencillamente todo está en silencio. ¿Alguna vez usted ha orado y le ha parecido que Dios se ha quedado callado? Porque a mí me ha pasado. He orado muchas veces y he sentido que el silencio es tan lúgubre que sencillamente se escucha solamente el viento, pero no se escucha la voz de Dios. No lo puedo a veces ni entender cuando leo su palabra. No lo puedo percibir. Y yo quiero decirle que Dios está sentado desde el cielo mirándote, mirando qué estás haciendo. ¿Sabe? La Biblia dice ahí que Dios probó a Abraham. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probar significa que usted tiene que pasar una evaluación. No sé si usted alguna vez presentó algún examen en donde se le diera la oportunidad de sacar el cuaderno o de preguntarle a otro, pero nunca fue así. En una prueba, en un examen, usted tiene que estar ¿en qué? En silencio. Nadie te va a soplar qué es lo que debes hacer. Se supone que en la evaluación tú debes saber qué responder. Hace unos días Dayana decía: ayúdeme en oración porque necesito que Dios me ayude a un examen que voy a presentar. Yo le dije: yo le ayudo en oración siempre y cuando usted haya estudiado. Sí, yo estudié. Y ella dice que todo lo que le preguntaron lo sabía porque sencillamente había estudiado para el examen. ¿Sabe? Dios no te va a probar en algo que ya no le haya enseñado a usted. Cuando usted está en la prueba, lo que Él espera es que usted actúe y responda conforme usted ha aprendido. Él no va a quedar allá diciéndole: bueno, tiene que hacer esto y aquello. Hay momentos en la vida en que usted tiene que tomar decisiones según lo que usted ya sabe. Entonces, ¿sí me hago entender? Hay momentos en que usted tiene que tomar una u otra decisión según lo que usted ha aprendido. Por eso, si usted está pasando por un momento difícil, Él está esperando para saber qué va a hacer usted. Pero usted está esperando para saber qué va a hacer Dios. ¿Y entonces qué hacemos? Es grave la pregunta. Usted está esperando que Dios le diga: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Él está diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tenga cuidado,
porque en la prueba es donde usted se da cuenta cuánto has aprendido de Dios. ¿Y dónde aprendes? Sino aquí en la misma Escritura. Aprendes ahí a crecer en el Señor día tras día. Aprendes a crecer en su amor. Ahora está Abraham siguiendo en la ruta, y entonces le dice su hijo: papá, yo quiero hacerte una pregunta. No sé, yo he visto que llevamos toda la preparación, vamos listos, llevas la leña, llevas el cuchillo, pero yo no veo el animal, no veo el sacrificio. ¿Será que vas a matar a alguno de los dos que están atrás, de los dos siervos? No, ¿cómo se te ocurre, Abraham, Isaac? No. ¿Sabes? Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero. Dios va a proveerme. Claro, papá, tú confías tanto en Dios, tú confías tanto en Él, porque tú tienes muy buena relación con Dios, ¿verdad, papá? Él dice: sí, hijo, he tenido tanta relación con Dios. Papá, yo quiero que me cuentes aquella historia cuando Dios vino y caminó contigo y comió contigo. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Sí, algún día estábamos tu mamá y yo, cuando vi que Dios venía, Dios bajó, y ese día le hicimos un plato de comida a Dios mismo. Recuerdo que ese día Él comió con nosotros, y al terminar la comida nos dijo que ibas a nacer tú. Fue ese día que nos dio la promesa, que te dio la promesa que yo iba a nacer. Sí, fue ese día. ¿Sabes? Me dijo que yo iba a tener una generación como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, y a partir de ti creo que tú eres el sueño más grande que Él me ha dado. Ay, qué bueno, papá. Era tanta la amistad, o es tanta la amistad que tengo con Dios, que en algún momento, ahí después de esa comida, nos fuimos caminando y me dijo Dios mismo: ¿sabes? Tengo que contarte algo que voy a hacer, Abraham. ¿Qué vas a hacer, Dios? Pues ha llegado una oración delante de mí, que Sodoma y Gomorra están en una situación de pecado muy alta, y he decidido acabar con Sodoma y Gomorra. Y no quería hacerlo sin antes contarle a mi amigo lo que yo iba a hacer. Esa era más o menos la relación que tenía Abraham con Dios. Y el muchacho contento decía: papá, eres excelente, esa relación con Dios es impresionante. Sí, hijo. Papá, yo sigo preguntando: ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio que tienes para darle a Dios hoy? Porque yo quiero aprender, así como tú tienes una relación con Dios, yo quiero aprender a tener una relación también con Dios como la que tú tienes. Pues, hijo, ya te dije que Dios proveerá de cordero. Y durante esos 3 días, tal vez en la noche, cuando se acostaban para descansar, él veía al cielo y le preguntaba: Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué me vas a quitar lo que me habías prometido, lo que me habías dado? Porque siento que me estás arrancando el alma, Señor, con esto. Pero yo sigo insistiendo que voy a obedecer. Aquí llevo a mi hijo. El muchacho no lo sabe, pero por favor, ten misericordia de mí. Si usted se puede imaginar, ese momento fue uno de los momentos más difíciles que tuvo que tener Abraham. Y yo no sé, pero los muros de nuestra vida hacen que usted y yo le entreguemos a Dios aquello que nos estorba para poder buscarle a Él. Ahora, ¿Isaac era un estorbo? No lo sé, pero aparentemente se enredó tanto en los problemas de Agar, de Ismael, de las peleas que tenían, que probablemente pudo desenfocar su atención y se enfocó ahora en el muchacho. Y él tuvo que decirle: no, Señor, entrégame eso, porque estás perdiendo el enfoque. Cuando empezamos a perder el enfoque nosotros con Dios y nos enfocamos a nuestros hijos, a nuestros padres, esposos o esposas, tal vez a nuestras empresas, a nuestros negocios, a nuestro trabajo, a nuestra profesión, y dejamos de lado lo que es Dios, en algún momento Dios te va a decir: entrégame eso, y te va a costar muchísimo. Pero si pones delante de Dios siempre el primer amor para Él, seguro que entonces todo estará bien, se lo puedo asegurar. Pero ahí en el proceso dice que al tercer día pudo vislumbrar la montaña a lo lejos y vio donde ya iba a ser el sacrificio, y le dice a los siervos: por favor, espérenme acá,
que yo y el muchacho iremos a la montaña a adorar y luego regresaremos, volveremos, ya volveré. Fíjese que él nunca pensó en volver solo. Él tuvo tal vez en su corazón la esperanza de que Dios iba a cambiar la historia en algún momento. Y entonces arrancaron los dos solos. Y ya el muchacho se empezó a preocupar y a decir: papá, yo como que no entiendo la cosa. Papá, ¿a quién es el que vas a entregar? Tranquilo, hijo, que cuando lleguemos allá a la montaña lo sabrás. Llegan a la montaña y entonces empiezan a preparar junto con el muchacho, con las piedras, el altar, a prender el fuego. Y Abraham le dice a su hijo: tengo que decirte, hijo, que el sacrificio eres tú. Dios me lo pidió y te tengo que entregar en sacrificio. No, papá, no puedes hacerme eso. Yo no me despedí ni siquiera de mi mamá, no puedes hacerlo. Y entonces Abraham, yo me imagino que con el dolor de padre diría: tengo que hacerlo, tengo que entregarte. Hoy Dios me ha dicho que tengo que entregarte en sacrificio. Por favor, extiende tus manos. Necesito atarte como atamos a cualquier sacrificio que está ahí. Y extendió las manos el muchacho y empieza a hacer el nudo más largo. Y mientras tanto Dios está en el cielo sentado mirando hacia abajo y diciendo: todavía aguanta un poco más, Abraham. Tal vez ángeles estaban a su lado, y ya no eran unos pocos, sino eran miles de ángeles que estaban mirando hacia abajo, y todos tal vez susurrarían y dirían: pero caramba, esa no era la promesa, ese no era el hijo de la promesa, eso no era realmente lo que Dios le había prometido a Abraham. Ninguno se atrevía a decirle nada al Padre allá en el cielo, porque la decisión de Él era totalmente soberana y Él sabía lo que estaba haciendo. Lo mismo que Él sabe lo que está haciendo hoy con tu vida. Él sabe lo que está pasando en tu casa. Él sabe lo que está pasando en tu negocio. Él sabe lo que está pasando en tu ministerio. Él sabe lo que está pasando en tu economía. Él sabe lo que está pasando hoy en ti. Y está diciendo: todavía aguantan un poco más. Todavía aguantas un poco más. Todavía tienes un poco más de tiempo. Sé que no me va a defraudar. Sé que a pesar de que le quite muchas cosas, Él estará ahí. A pesar de que esté pasando por el momento más difícil, Él está ahí. Mi hijo no me va a defraudar. Milton no me va a defraudar. Yamid no me va a defraudar. Diana no me va a defraudar. No me va a defraudar Javier. No me van a defraudar. Y Él está ahí mirando a Abraham. Y los ángeles con ganas de decir: Dios, necesitamos calmar esto. Por favor, detén a Abraham, porque si no se pierde todo el propósito con que había sido creado Isaac. Y entonces Abraham hace el nudo más largo de sus manos, luego ata sus pies y lo pone encima del altar y empieza a afilar el cuchillo, esperando que Dios diga: por favor, Abraham, detente. Pero todavía Dios no ha tomado la decisión. Pero Dios se pone de pie y mira hacia abajo y le dice: todavía aguanta un poco más. Las lágrimas de Abraham tal vez caerían sobre su rostro y sobre el rostro de Isaac, y el muchacho llorando diría: está bien, papá, me has enseñado a obedecer, y si toca obedecer hoy, muriendo yo, lo haré. Está bien, papá, no te cargues, no es tu culpa. Dios pidió este sacrificio y así será. Y entonces, cuando de repente levanta el cuchillo para poder degollar a Isaac, entonces Dios le dice al ángel: ve y detén a Abraham. Y el ángel baja y dice: Abraham, Abraham, detente. Eso dice la Biblia. Gritó y dice: detente, porque Dios ha visto. Dios te conoce, te ha visto y sabe que fuiste capaz de entregar a su hijo, tu único hijo. Detente. Seguro Él va a llegar en el momento preciso de lo que tienes que hacer. Seguro Él va a llegar en el momento justo. Él llega nunca tarde, Él siempre llega a tiempo.
Así que si se ha enfrentado su vida a un muro, Él sabe que podrás superarlo porque te conoce, te está probando, sabe de qué clase eres, qué calidad de persona eres, sabe cuánto eres de fuerte, cuánto tienes la presencia de Él que te ayudará. Aunque parezca que estás solo, Él está ahí, podrás superar cualquier obstáculo con Él. Y podrás pasar el muro más grande que sea, y podrás llegar al otro lado, y entonces tendrás una vida con el Señor como nunca antes la has tenido. Abraham, cuando escucha la voz del ángel, se da vuelta y entre los arbustos está enredado un cordero, un carnero. Y entonces le dice: si viste, hijo, Dios iba a proveer de cordero para el sacrificio. Y toma el animal y sacrifica a Dios el animal, y juntos vuelven a casa victoriosos después de haber pasado el peor muro de su vida. Yo sé que tú puedes ir más allá. Yo sé que tú puedes llegar tan lejos como nunca lo has imaginado. Y esta palabra es para ti, hombre o mujer, que estás pensando que ya no puedes más, que estás pensando que ya no hay tiempo, que estás pensando que se te acabaron las fuerzas, que estás pensando que ya no pudiste llegar al otro lado, pero seguro que el Señor está ya puesto de pie y diciendo: todavía aguanta un poco más. Llegará tan lejos como nunca lo has imaginado. Llegarás tan lejos como nunca lo has imaginado, porque es ahí, en ese muro, donde el orgullo, donde la vanidad, donde tu dependencia a otras cosas se acaba y llega el amor y la obediencia a Dios. Así que si estás pasando por un muro, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y perdóneme si mis lágrimas caen, pero en algún momento de mi vida me he sentido en un muro difícil de atravesar. Pero quiero decirte hoy: el Señor sabe que puedes. Está a la expectativa de lo que pueda pasar. Está a la expectativa y te dice: todavía sé que puedes. Si oras al Señor y está en silencio, no es porque no te quiera escuchar, ni porque no te quiera hablar. Es porque sencillamente Él quiere sacar lo mejor de ti, lo precioso de lo vil, como dice la Escritura. Puedes pasar ese muro delante de su presencia diciéndole: Señor, te entrego esto. Está bien, lo entrego. Suelta aquello que no te deja avanzar. Suelta aquello que te ha estancado durante toda tu vida. Suelta aquello que no te permite crecer, que no te permite llegar al otro lado, donde realmente podrás disfrutar de su gloria y de su amistad. Abraham se conoce como el padre de la fe, como el amigo de Dios. Y espero que usted y yo podamos llegar a ese nivel, porque Abraham fue un ser humano como usted y como yo, con todas las fallas posibles, pero también tuvo la esperanza, la obediencia, y supo enfrentar cada momento, cada muro que se le apareció en el camino. Por eso hoy yo declaro que el Señor te fortalecerá. Y aunque no hable a tu oído ahora, Él te dará las fuerzas para avanzar.